Hoy sí lo alcanza a ver. Amén. Se llama recuperando la visión. Amén. Recuperando la visión. Mira, hermanos, hay algo muy importante, hermano, que el día de hoy venimos a celebrar Santa Cena. Amén. El día de hoy venimos a celebrar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no solamente murió, ¿verdad?, sino que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos conocen esa parte? ¿Cuántos saben que nuestro Dios no es un Dios que está colgado en madera, verdad? Nuestro Señor está vivo, amén. Y haciendo hincapié, hermanos, en esta palabra que el Señor ponía en mi corazón, mis hermanos, quiero hablarles a aquellas personas, mis hermanos, en esta tarde, que de alguna u otra manera, hermanos, han perdido la visión, amén, que proviene de parte de Dios. Amén. Porque déjeme decirle, mis hermanos, que muchas veces vienen distractores a nuestra vida. Amén. Vienen situaciones difíciles y muchas veces no comprendemos cómo es que hemos perdido de vista al Señor. Cómo es que hemos, hermanos, de alguna manera hemos sido lentos para entender, mis hermanos, cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida. Amén. Usted se recuerda cuando usted ha conocido al Señor, mis hermanos. Por lo menos, hermano, yo creo, hermanos, que cuando Dios llega a nuestra vida, viene un cambio total, hermanos, donde empieza a transformarnos. Amén. Recuperar la visión, mis hermanos, es poder entender y comprender, mis hermanos, dónde está el Señor. Y no le estoy hablando acerca de, porque si yo le digo, ¿dónde está el Señor en esos momentos? Usted me va a decir, está en el cielo. Amén. Eso es fácil, hermanos. Pero para aquel que entiende, hermanos, el ambiente espiritual, el contexto espiritual, tiene que entender, hermanos, que Dios, mis hermanos, muchas veces está, hermanos, trabajando en nuestra vida, pero no le estamos viendo. Amén. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, muchas veces, hermano, son distractores que nos hacen, hermano, que perdamos de vista al Señor. Amén. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado, mis hermanos, que aparentemente, hermanos, todo va bien y de repente viene un problema, una situación y como que, ¿qué pasó? Amén. ¿Dónde está Dios en esto? Si yo te estoy buscando, si yo te estoy trabajando en tu obra, te estoy sirviendo y viene un problema, viene una situación, viene algo, hermanos, y nos quiere, hermano, desviar la mirada del Señor. Amén. Quiero hablarle en el primer texto, mis hermanos. Aquí fue donde Dios me habló, hermanos, para poderle darle esta palabra. Corintios 4:18, Reina Valera 60. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. A ver, hermanos, Pablo le está hablando a los corintios, pero yo quiero que hagamos y leamos esto bien despacito, ¿verdad? Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo está eso, mis hermanos? Amén. Pablo diciéndole a los corintios, no quiero que esté mirando lo que ustedes pueden palpar, los que ustedes pueden ver, las acciones de aquellos, hermanos, que ustedes miran. Ustedes tienen que estar mirando las cosas que no se ven. Es decir, Pablo le estaba diciendo a los corintios, ustedes tienen que mirar las cosas invisibles, hermano. ¿Somos capaces de mirar cosas invisibles en esta tierra, mis hermanos? Amén. Yo creo que sí, mis hermanos, cuando nosotros entendemos que tenemos una visión espiritual en nuestra vida que desarrollar. Amén. Si Pablo lo está marcando a los corintios, es porque, hermanos, y no le está diciendo si quieren, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme a leer. Son temporales. Amén. Todo lo que usted puede ver en esta tierra físicamente es temporal. Amén. Un buen carro, una bonita casa, ¿verdad, hermanos? Cosas, hermanos, materiales. Todo es temporal. Todo se va a acabar. Amén. Pero dice aquí Corintios, pero las que no se ven son eternas.
son eternas. Entonces es importante, mis hermanos, que comprendamos o que veamos, mis hermanos, si no estamos perdiendo esa visión espiritual, mis hermanos, que Pablo habla y detalla en este mensaje, hermanos, en este pasaje de Corintios 4:18. Amén. No le está diciendo Pablo, ustedes tienen que fijarse en las cosas materiales. No. Miren las cosas espirituales. ¿Está conmigo? Miren las cosas espirituales, porque si ustedes se quedan mirando las cosas terrenales, se van a quedar, hermanos, distraídos en esas cosas terrenales. Se van a quedar mirando las cosas que perecen. Y Dios, hermano, quiere que cada día vayamos avanzando, mirando aquello que está más allá. Aquello que Dios te ha prometido, aquello que Dios te ha puesto en el corazón para que desarrolles, mis hermanos. Hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra vista espiritual en Dios, mis hermanos. Muchas veces le decía, en las cosas literales, en el ambiente literal, como que no funcionaran las cosas, como que no marcharan bien, aunque esté buscando de Dios, aunque se vaya a la iglesia. Y dice, ¿y dónde está Dios? Mi hermano, cuando viene esa pregunta a nuestra vida, quiere decir que ya Dios no está en tu radar visual espiritual. Se da cuenta como la importancia de desarrollar una visión espiritual. Amén. De cómo debemos de desarrollar, de cómo debemos de ver las cosas los hijos de Dios. Mi hermano, aunque muchas veces vienen dificultades a nuestra vida, usted tiene que tener la esperanza en Dios de que Dios está haciendo algo, de que Dios está trabajando. ¿Cuántas veces has estado orando por algo que Dios, hermano, que tú necesitas de parte de Dios, pero tal vez no lo has obtenido? Amén. Y posiblemente ya has querido tirar la talla. No, ya para qué tanta oración, para qué tanta búsqueda. No, mis hermanos. Mira, hermano, en el libro de Daniel nos relata que hay oposición en el aire. Que hay oposición en el aire. Y a Daniel le dijeron, desde el primer día que dispusiste tu corazón al Señor, tu oración ha sido escuchada. Solamente que hay una oposición. Amén. Eso hablando, hermano, en el sentido de que cuando usted no reciba prontamente una respuesta de parte de Dios, no se preocupe, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo, aunque usted no lo mire. Mire, hermano, a veces, hermano, queremos que Dios actúe de la forma más rápida posible, porque como seres humanos nos desesperamos. ¿Cuántos se desesperan aquí? Ay, no me diga mentiras, hermano. Amén. Sí se desespera, ¿verdad? A veces, hermano, queremos las cosas rápido, queremos las cosas como en microondas, que las cosas estén ahí. No, mis hermanos, tenga paciencia, Dios está trabajando. ¿Sabe? Lo único que necesita usted es no de perder de vista al Señor. Que su visión espiritual no mengue, mis hermanos. Porque entonces ahí sí, hermanos, estamos en la calle de la amargura. Cuando usted, hermano, dice, ¿dónde está Dios? Y lejos de tratar de buscar a Dios, hermanos, decide no buscarle, está, hermanos, usted mal. Mucha gente se ha desanimado, mucha gente se ha alejado de los caminos del Señor porque dicen, ¿y dónde está Dios? Amén. Y lo que quizás deberíamos preguntarnos es, ¿y cómo está mi visión espiritual? ¿Cómo está mi fe para con Dios? Amén. Mire, hermano, cuando uno ora por esta cajita, ¿cuántos han puesto una petición aquí? Cuando uno hace una petición, ¿verdad? Y ve y mete esa cajita, en esa cajita la petición, creemos que Dios lo hace. Amén. Pero ¿sabe qué? Cuando no sucede luego, a veces dicen, no, pues es que Dios no me contestó, ya lleva como 10 meses ahí esa petición y no me ha contestado. Pero ¿sabe qué? Dios va a contestar. Y a veces hay peticiones, yo le aseguro que usted ha metido peticiones que hasta se le ha olvidado que están ahí y Dios ya se la contestó. No recuerda ni el día ni la hora que usted la metió, pero el Señor, mis hermanos, ya está trabajando. Amén. Entendamos esto, mis hermanos. Dios quiere
que tengamos paciencia y que corramos esta carrera, mis hermanos, como viendo al invisible, mis hermanos. Amén. Dios quiere eso de nuestra vida, mis hermanos, que no perdamos la visión. Por eso el tema del día de hoy se llama recuperando la visión. Y usted va a entender, hermanos, cuando tomemos Santa Cena, por qué, hermanos, el Señor a través de la Santa Cena nos ayuda a recuperar la visión espiritual. Amén. Quiero plantearle esta pregunta. Amén. ¿Qué nos produce, según la Biblia, qué nos puede producir una pérdida de visión? Amén. ¿Usted se ha preguntado eso? Número 1, la falta de comunión con el cuerpo de Cristo. Dice Primera de Juan 2:11, Biblia de las Américas, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Amén. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué dice ahí? Han cegado sus ojos. Se los subrayé ahí. Amén. Mira, hermano, el contexto de este versículo, mis hermanos, es cuando uno aborrece a la iglesia, cuando uno aborrece a su hermano, cuando uno, hermanos, de alguna manera, hermanos, no tiene comunión los unos con los otros como cuerpo de Cristo en una unidad espiritual, mis hermanos, dice, porque las tinieblas han cegado sus ojos. La falta de comunión con el cuerpo de Cristo, la falta de comunión con tus hermanos, el aborrecer a tus hermanos, el desechar, hermanos, una virtud que tenemos la iglesia. ¿Cuál es la virtud, hermano, que tenemos la iglesia? Es llegar, congregarnos, hermanos, estar en unidad y recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, si no hay comunión como cuerpo de Cristo, si no hay comunión, si lejos, hermanos, de que haya una buena relación como hermanos, empezamos a aborrecernos, empezamos a tacharnos, empezamos a juzgarnos, mis hermanos, vienen las tinieblas y ciegan tus ojos. Porque empiezas a ver los errores, porque empiezas a ver las cosas, hermanos, que no, hermano, deberías de ver, las cosas que son temporales. Le empiezas a ver a los hermanos sus defectos, les empiezas a ver a los pastores sus defectos. Hermanos, la comunión con Dios es importante. Y si algo quiere el Señor, hermanos, es que cada uno de nosotros estemos, hermanos, unidos. Amén. Que seamos una iglesia que trabaje en unidad. Que sea una iglesia, mis hermanos, que las tinieblas no cieguen nuestros ojos. Lo que quiere el enemigo, mis hermanos, siempre es que se debilite el cuerpo de Cristo. Que haya un aborrecimiento entre hermanos. Que haya, hermanos, una falta de unidad. Y eso, hermano, nos produce ceguera espiritual. Mira, hermano, yo le aseguro que aquel que ha dejado de congregarse, que aquel que deja de buscar de Dios, hermano, pierde de vista al Señor. Amén. Y el error, ¿cuál es? Es fijarte en los errores, es fijarte en las cosas que son temporales. Amén. Dios quiere que fijes tu mirada en el Señor para que las tinieblas no siguen tus ojos. Entonces, una de las razones que marca la Biblia por la cual hay tinieblas, hay ceguera espiritual, mis hermanos, es una falta de comunión, es aborrecer al hermano, es aborrecer la iglesia, es aborrecer el tiempo de comunión que tenemos como iglesia de Cristo, mis hermanos. Es importante, mis hermanos, que entendamos esto, porque en la congregación, amén, en la congregación, en la búsqueda del Señor, en la unidad que tenemos como iglesia, mis hermanos, Dios derrama su bendición. Amén. Y entonces tu espectro espiritual, tu visión espiritual va más allá de las simples cosas temporales, de lo simple terrenal, mis hermanos. Amén. Tus aspiraciones, estando en la casa del Señor, tú empiezas a pensar, ¿y cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios me va a bendecir? ¿Qué es lo que voy a hacer más adelante? ¿Cómo es que Dios me va a levantar, hermanos? Entendamos esto. Dios, hermano, quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero tenemos que tener unidad, mis hermanos. Unidad.
Amén. Lo siguiente, hermano, que causa ceguera espiritual, hermanos, es algo que Pedro describe en la segunda carta de Pedro 1:9. Dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiéndolo olvidado la purificación de sus pecados. Mira, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener virtudes, hermanos, como cristianos. ¿Está conmigo? Usted me va a preguntar o yo le digo, ¿cuáles son esas virtudes? Amén. Se lo voy a leer porque lo tenemos en la pantalla para no hacer tanto lío con la pantalla. Le voy a leer lo que precede a este versículo. Segunda de Pedro. ¿Qué le dije? Está poniendo atención, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro, permítame. Tiene gozo. Amén. Déjeme ver aquí. Gloria a Dios. Desde el 1 le voy a leer. Amén. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegareis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, ahí empiezan las virtudes, mis hermanos. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin ningún fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, mis hermanos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, afecto fraternal. Usted va a poder, hermano, ver, hermano, en su Biblia esta parte, a partir del versículo 4, amén. Podemos ver cómo Dios, hermano, nos habla y nos dice que teniendo estas virtudes en nuestra vida, mis hermanos, no nos dejarán ser ciegos o cortos de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados, hermanos. Hay virtudes, hermanos, que Dios quiere que cada uno desarrollemos en nuestra vida espiritual. Hay virtudes que como hijos de Dios debemos de desarrollar para no perder de vista al Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, si la Biblia me dice que si yo no tengo esas características, entonces carezco de estas virtudes, soy ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados, mis hermanos. Amén. Lo que habla aquí, hermano, es tener carencia de virtudes, carencia, mis hermanos, de las cosas que Dios quiere que vayamos desarrollando. Amén. Cada uno, mira, hermano, cada uno tiene una virtud. Yo creo que cada uno tiene virtudes para desarrollar en Dios. Pero dice la Biblia que esas virtudes tienen que ir abundando cada día. Porque si carecemos de esas virtudes, entonces, hermano, estamos perdiendo de vista al Señor. Estamos perdiendo de vista porque olvidamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mis hermanos. Amén. Voy rápido, mis hermanos. El pecado, hermano, nos evita mirar a Dios. El pecado, hermano, es algo que nos quita la mirada del Señor. Amén. Primera de Juan 3:6. Todo el que pertenece a Él, ¿qué dice?
Está conmigo, está ahí enfrente, hermanos. Todo el que pertenece a Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido, mis hermanos. Amén. ¿Se da cuenta? Es importante, hermanos, que el pecado ya no esté en nosotros. Amén. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, de ser pecador, practicante del pecado, a, hermanos, muchas veces cometer errores, hermanos, que quizás, hermanos, no estaba previsto en nuestra vida? Amén. ¿Qué quiere decir? Quizás, hermano, usted dijo algo, ¿verdad? Pero por circunstancias mintió, pero no porque quiso mentir, sino por una circunstancia cayó en esto. Amén. Practicante del pecado es aquel que está constantemente haciendo lo mismo y no sale de su error. Eso, hermano, indica que todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido a Dios, mis hermanos. Amén. Tenemos que entender que el pecado nos va a evitar mirar a Dios. Le estoy dando las causas, mis hermanos, las causas por las cuales Dios, hermano, nos indica en la palabra que no le podemos ver o que, hermanos, trae ceguera espiritual a nuestra vida, el pecado. Amén. Siguiente. Toda actitud del enemigo trae por consecuencia ceguera. Hechos 13:10 al 11. Biblia de las Américas dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño. ¿El engaño es una característica del enemigo? Y fraude. Enemigo de toda la justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y obscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano, hermanos. Amén. El contexto, hermano, es, amén, que se acercaron a los discípulos a pedirles que les dijeran cómo es que ellos hacían las cosas que hacían, y que incluso, hermanos, les diera, ¿verdad? Él les iba a retribuir. Amén. Cuando, hermanos, una persona tiene una actitud de engaño, de fraude, cuando uno tiene una actitud del enemigo, mis hermanos, eso trae ceguera espiritual. Tenemos que cuidar en nuestra vida, mis hermanos, que las características del enemigo no estén en nosotros. Amén. Que toda actitud del enemigo no esté en nosotros, porque trae consecuencias de pérdida de visión. Amén. La religiosidad, hermano, produce ceguera. Amén. Reina Valera contemporánea. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Él le respondió: toda planta que mi Padre celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. ¿De quién está hablando ahí, mis hermanos? De los fariseos. La actitud religiosa, el querer comportarte religiosamente, mis hermanos, eso va a traer consecuencias de ceguera. Amén. ¿Qué es actuar con religiosidad? ¿Qué es actuar con religiosidad? ¿Se recuerda a los fariseos qué actitud tenían? ¿Cuál era su enseñanza? Su doctrina era poner cargas más pesadas de las que ellos mismos podían llevar. Es llevar una vida de similitud, de estar simulando, queriendo aparentar algo que no eras, queriendo cambiar a la gente cuando la gente misma no podía cambiar, porque los cambios verdaderos empiezan en el interior, hermanos. Amén. Amén. Mucha gente se ha alejado de la iglesia porque piensa que la iglesia los juzga, porque piensa que dentro de la iglesia la iglesia los va a señalar, y la iglesia, mis hermanos, no es más que un lugar de restauración, un lugar de consolación, un lugar para que aquel que, hermano, quiere ser restaurado, quiere ser limpiado, se acerque y llegue. Amén. Dios se encarga de hacer los cambios, no el hombre. Cuando el mismo hombre quiere cambiar al mismo hombre, mis hermanos, estamos mal. Amén.
No nos podemos poner, hermanos, con una pancarta allá afuera y decir, necesita ser perfecto para entrar aquí. No, aquí entramos, hermanos, gente que necesita cambiar, que así con todas las imperfecciones que tenemos, mis hermanos, entendemos que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Entendemos que Dios está cambiando nuestra vida. Y los fariseos lo único que querían es imponer cargas, llevar una vida, hermano, simulando todo, mis hermanos, y no es así. Amén. Yo le he dicho, iglesia, si hay algo que podamos ayudarte como hermanos, como hijos de Dios, hermanos, háblenlo, dígalo. Necesito que ores por mí, pastor. Mira, fui atacado espiritualmente, necesito que me ayudes. Hermano, ora por mí, pero a veces, hermano, creemos que en la iglesia nos puede juzgar y no es así, mis hermanos. En la iglesia entendemos que Dios actúa con misericordia, que Dios viene y trae a nuestra vida la palabra correcta, el momento correcto para ser restaurados. ¿Cuántos entendemos que la iglesia es un hospital? Que la iglesia, mis hermanos, es un lugar de restauración. Mucha gente no se acerca y ese es un error, hermano, que debe de caer, que no se acercan porque creen que para llegar a una iglesia se necesita ser perfecto y no es así. Así, hermanos, como Dios te encontró, así como has conocido del Señor, así Dios te va a ir cambiando. Pero el cambio es interno, de adentro hacia afuera. De nada me sirve aparentar algo que no soy. ¿Está conmigo? ¿Sí? De nada. Y ese era el lío que tenía el Señor con los fariseos. Les decía, sepulcros blanqueados, no sean hipócritas. Amén. Ustedes quieren imponer cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Amén. Como iglesia, nosotros no podemos imponerle cargas a la gente. Amén. Tenemos que llevarlas a la restauración, a la consolación, a que Dios los trabaje cada día en su vida. Y cuando usted menos se dé cuenta, esa persona ha sido sanada, ha sido restaurada, ha sido liberada, mis hermanos. ¿Cuántos hemos sido liberados, limpiados por Dios? Amén. Yo creo que nosotros llegamos con imperfecciones a los caminos del Señor. Nosotros llegamos quizás a lo mejor hasta con vicios, a lo mejor hasta con situaciones, hermano, que a Dios en ese momento no eran agradables, pero yo entendí que el Señor nos tomó, ¿verdad? Y nos empezó a lavar, y nos empezó a limpiar, y nos empezó a sanar. Vio nuestras heridas y empezó a limpiarnos, a sanarnos, a liberarnos. Así es Dios, mis hermanos. Así es Dios. Dios quiere quitar religiosidad para que la gente pueda ver, mis hermanos. Amén. ¿Por qué es necesario recuperar la visión? Esa es otra pregunta que yo se la planteo en el tema. Amén. ¿Por qué es necesario? Pregúntele a su hermano por qué es necesario recuperar la visión. Pregúntele a su hermano por qué es necesario. Amén. Dios abre nuestros ojos, escuche bien, para mostrarnos que estamos mal. Amén. Y ahí yo le puse el camino equivocado. Números 22:31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino. ¿Quién abrió los ojos? Dios. Abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose, se postró rostro en tierra. ¿Se recuerda la historia, verdad? Que no quería avanzar la burrita, ¿verdad? Porque estaba viendo al ángel del Señor. Pero cuando se estaba acabando la paciencia de Balaam, viene el Señor y le abre los ojos. ¿Se recuerda a qué iba Balaam? Iba a maldecir al pueblo del Señor. Y el Señor le abrió los ojos para que viera al ángel y posteriormente no fuera a maldecir al pueblo. Balaam estaba yendo en un camino equivocado. Mira, hermano, a veces pensamos que lo que hacemos agrada al Señor. ¿Está conmigo? A veces, mis hermanos, creemos que con nuestra actitud, hermanos, o con nuestro proceder, hermanos, agradamos a Dios, pero sería importante que cada uno de nosotros viéramos
y hiciéramos un alto, ¿verdad? Y ver si como estoy haciendo, si lo que yo estoy haciendo con mi vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, le está agradando al Señor. Amén. Es importante, mis hermanos, porque yo no quiero que usted se desarrolle como un cristiano religioso. ¿Está conmigo? Yo quiero que usted se desarrolle como un hijo de Dios, una hija de Dios, que se desarrolla con toda, hermano, integridad delante de Dios y que puede entender cuando las cosas que usted hace no están siendo correctas delante de Dios. Y es necesario hacer un alto. Y por eso es necesario que Dios nos abra los ojos espirituales y veamos que por ahí no es el rumbo. Amén. Que por ahí, mis hermanos, no es como le agrada al Señor. Hermano, este caminar no lo podemos caminar como nosotros queremos o por donde nosotros queremos. ¿Está conmigo? Este caminar, mis hermanos, nosotros lo tenemos que caminar por donde Dios nos va guiando. Que entender que ya no puedo yo ir a donde yo quiero ir, que yo necesito esperar la voz del Señor, que yo necesito esperar la aprobación de Dios para poder seguir avanzando, para seguir caminando. De lo contrario, si yo me revelo a Dios, si yo hago las cosas que van en contra de Dios, Dios dice, a ver, necesitas abrir tus ojos. Necesitas abrir los ojos espirituales y ver si por donde vas, si lo que haces le está agradando a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Necesitamos, hermanos, que Dios abra nuestros ojos. Y Dios nos abre los ojos para mostrarnos el camino por el cual estamos guiándonos, mis hermanos. Hermano Balaam era un profeta de Dios, pero quería hacer algo que iba en contra de lo de Dios. Amén. Cuidemos de no hacer cosas que van en contra de lo que no le agrada al Señor. Amén. La pregunta era, ¿para qué Dios abre nuestros ojos? Dios abre nuestros ojos para que podamos perder el miedo y ver que Dios nos guarda. Segunda de Reyes 6:16, Biblia de las Américas, dice, y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Amén. Eliseo hablándosele a Giezi. Amén. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. ¿Para qué Eliseo oró, mis hermanos? Para que abriera los ojos, hermanos, de Giezi, amén, de su criado, amén, para que viera. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos han sentido miedo? No me miente. A veces, hermano, vienen a nosotros, a nuestra vida, ciertos temores como seres humanos que estamos en esta carne, amén. Y muchas veces el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. Amén. No nos deja avanzar, no nos deja hacer más de lo que Dios quiere. Es más, según el contexto de este pasaje, el criado de Eliseo tenía miedo, porque él veía mucho ejército. Con sus ojos literales él veía que eran más que ellos. Pero Dios tuvo que abrirle los ojos espirituales al criado y decirle, a ver, aquí hay ángeles. Amén. Dice, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, Dios necesita abrirnos los ojos cuando muchas veces vemos las cosas literalmente en contra. Amén. Cuando muchas veces vemos las cosas, hermano, como que no están saliendo a favor nuestro. Amén. Y le decía yo, el miedo nos paraliza. El miedo, hermano, te va a hacer que frenes tu caminar espiritualmente hablando. Si tú tienes miedo a lo que Dios te va a dar más adelante, si tú tienes miedo a la responsabilidad, a lo que Dios va a depositar en ti, mis hermanos, es algo que te está paralizando y necesitas que Dios te abra los ojos. Y en esta tarde, hermanos, Dios va a abrir los ojos. Amén.
Porque, hermano, no es la circunstancia literal la que llega a tu vida, lo que, hermanos, lo que deberías de estar viendo. Como hijos de Dios, lo que deberíamos de estar viendo, mis hermanos, es lo que Dios tiene por delante. Aquello que espiritualmente, mis hermanos, nos conviene. Amén. Si usted se queda paralizado, paralizada en lo que literalmente usted está viendo, mis hermanos, no va a avanzar. No va a avanzar. Amén. Dios quiere que vayamos más allá, que caminemos, que aunque pareciera que las cosas se ponen color de hormiga, terrenalmente hablando, Dios tiene el control, mis hermanos. Dios está hablando, Dios está operando, Dios, hermano, está abriendo los ojos de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos, hermano, por alguna u otra razón no nos hemos atrevido a hacer algo que Dios había puesto de antemano en el corazón, pero no lo quisimos hacer en su momento? Por miedo, por incertidumbre, amén, por cosas, hermano, por cuestionarnos de más y no depositar nuestra verdadera confianza en Dios. ¿Sabe qué? Por no ver con una visión espiritual, por no ver con una visión que Dios quiere que estés mirando. Lo que Pablo le decía a los corintios, no quiero que estén mirando las cosas terrenales, porque si te quedas viendo las cosas terrenales, no vas a prosperar, no vas a crecer, no vas a avanzar. Amén, mis hermanos. Dios quiere, hermanos, mostrarnos su gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Dios quiere mostrarnos, hermano, que no es lo que nuestra vista mira, sino lo que Dios dice, lo que Dios tiene alrededor para nosotros, mis hermanos. Dios abre nuestros ojos para darnos cuenta de nuestra desnudez. Y esto, hermano, es una falta de cobertura. Génesis 3:7, Reina Valera 60. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Está hablando de Adán y Eva en el Edén cuando le fallaron al Señor. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ¿qué dice? Que estaban desnudos. Amén. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios abre nuestros ojos, hermanos, para darnos cuenta de nuestra desnudez. No una desnudez literal. Estoy hablando, mis hermanos, de una desnudez espiritual, de una falta de cobertura, mis hermanos, pero también de que Adán, en ese momento, ese texto nos habla de que a Adán y a Eva se le fueron abiertos los ojos para que se dieran cuenta que estaban en pecado. De lo contrario, no se hubieran dado cuenta. Es decir, hermanos, Dios abre los ojos para que te des cuenta que hay cosas que no estamos haciendo bien. Amén. Pero también yo quiero hacer hincapié, hermanos, que Dios abre nuestros ojos, porque lo siguiente que hicieron, dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano, la higuera significa y parte, hermanos, simbólicamente de una cobertura, literal. Se cubrieron con hojas de higuera. Amén. En lo espiritual, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cobertura. Tenemos la cobertura de Dios, pero también debemos de tener la cobertura espiritual, una cobertura apostólica, una cobertura pastoral que proviene de parte de Dios, mis hermanos. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando usted tiene la cobertura, cuando usted tiene la cobertura que proviene, la cobertura correcta, no una cobertura que es vana, mis hermanos, amén, como la higuera, amén. Ahora es una cobertura espiritual que proviene de parte de Dios. Amén. Y a veces, mis hermanos, Dios necesita abrirnos los ojos para decir, necesitas cobertura. Necesitas que Dios te dé la cobertura primeramente y necesitas tener un pastor, alguien que te guíe, alguien que te vaya guiando en tu caminar, en tu formación espiritual. Amén. Amén, mis hermanos. Los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Hermanos, ¿cuántos queremos que Dios nos muestre cuando estamos haciendo las cosas mal? Porque es bonito recibir, mira hermano, es bonito recibir elogios de parte de Dios. Es bonito, hermano, recibir una palabra que te elogia, que te dice vas bien.
Pero a veces, mis hermanos, es necesario que Dios nos abra nuestros ojos espirituales y veamos si estamos bien correctamente delante de Dios. Que no hay pecado, que no hay amargura, que no hay tristeza, que no hay cosas que, hermanos, nos pueden estar afectando delante de Dios. Si hay cosas que necesitamos cambiar, si hay cosas que necesitamos perdonar, que Dios nos abra nuestros ojos. Amén. Amén. Yo quiero que Dios me abra mis ojos y le abra los ojos a la iglesia para que veamos si estamos haciendo las cosas bien. Y lo que no estemos haciendo bien, Dios lo pueda corregir. Amén. Porque nadie corrige lo que no ve. Amén. Nadie corrige, nadie cambia, nadie transforma su atmósfera espiritual sin Dios no le abre los ojos. Amén. Eso necesitamos, hermano, que Dios abra nuestros ojos. ¿Qué nos hace recuperar la visión, mis hermanos? Ese es como los antídotos, ¿verdad? Que Dios pone a través de la palabra. La miel, que es la revelación de la palabra. Primera de Samuel 14, 27 y versículo 29. Amén. Dice, pero Jonathan no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano y metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca. Y dice ahí, ¿qué dice? Y brillaron sus ojos. Entonces Jonathan dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esa miel. ¿Qué significa para nosotros, hermano, la miel? Es la revelación de la palabra, mis hermanos. Mire, el contexto, hermanos, le explico un poquito. Saúl había puesto bajo juramento al pueblo de no comer, de que no comieran. Pero Jonathan ignoraba esto. Amén. Y ahora Jonathan dice que fue y probó de esa miel. Amén. En ese panal de miel, le metió la mano en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y dice ahí, y le brillaron sus ojos, mis hermanos. Mira, hermano, cuando viene la miel, la palabra, la revelación de la palabra en nuestra vida, mis hermanos, podemos entender lo que antes no podíamos a través de la escritura. Cuando viene la miel a nuestra vida, cuando viene la miel de la revelación, esa miel que abre nuestros ojos, ¿sabe qué? Usted va a acercarse a la palabra y lo va a ver y le va a decir las cosas que no son correctas. Y viene la revelación y viene el mensaje de parte de Dios y le va a decir, necesitas cambiar, necesitas ser diferente, necesitas hacer las cosas como yo he estipulado en mi palabra. Y en ese momento, ¿sabe qué? Los ojos le van a brillar. Usted va a recuperar la visión. Usted va a poder recuperar, hermano, ese brillo en sus ojos, hermanos, por probar la miel. Que esa miel, mis hermanos, es la palabra de revelación. Amén. Porque, hermanos, si no hay revelación en nuestra vida a través de la palabra, estamos estudiando por estudiar. Estamos leyendo por leer. Pero cuando hay una revelación, que es la miel, mis hermanos, la miel que probó Jonathan, viene y el Señor te abre los ojos. Y te das cuenta que lo que está escrito tiene una profundidad más allá de lo literal que pudiera estar escrito. ¿Cuántos quieren cuántos quieren ver más allá en la palabra? ¿Cuántos quieren recibir revelación de parte de Dios? Que cuando usted lea la Biblia, venga esa revelación de la palabra y sus ojos brillen como los brillaron a Jonathan. Porque mis ojos, dice ahí, mira, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esa miel. Jonathan recuperó la visión por probar la miel. Y para nosotros la miel, hermano, es la figura de la revelación
de la palabra, mis hermanos. Amén. Dios quiere que haya revelación a nuestra vida. ¿Sabe qué es revelación, mis hermanos? Es entender que cuando Dios nos habla y Dios nos corrige, hagamos lo correcto. Amén. Eso es revelación de la palabra. Es ver la letra más allá y no solamente aplicarla a mi vida, aplicarla a los demás, sino aplicar a mi vida esa palabra. Amén. Siguiente, hermanos, lo que nos abre los ojos es un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Mateo 20, 33 al 34 dice, ellos le dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos, ¿qué dice ahí? Sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Hermanos, habla de dos personajes que estaban siendo sanados, eran ciegos, no podían ver, pero cuando tuvieron un encuentro con el Señor, recobraron la vista. Amén. Recobraron la vista. Un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo te hace recobrar la visión espiritual. Te hace ver verdaderamente al Señor. Amén. Mire, hay quienes dicen conocer al Señor, pero si vives una vida de religiosidad, no estás teniendo un encuentro verdadero con Dios. Amén. Hay quienes dicen poder tener la verdad, saber mucha palabra, tener Biblia, pero si no tienes un verdadero encuentro con el Señor, vas a seguir siendo como estos ciegos. Amén. Necesitamos que el Señor tenga un encuentro con nosotros para recobrar la vista. Y después de recobrar la vista, ¿qué dice que pasó? Le siguieron. Amén. Un verdadero encuentro con el Señor nos trae una visión espiritual, mis hermanos, sana. Amén. Verdaderamente viendo lo que Dios ha establecido de su palabra en nuestra vida, comportarnos teniendo las actitudes que el Señor tuvo con el pueblo, con Israel, hermanos. Amén. La verdadera revelación de Jesucristo a la vida del hombre, mis hermanos. No la revelación de la religiosidad. No un encuentro de religiosos, sino un encuentro verdadero con Dios, mis hermanos. Amén. Llenura del Espíritu Santo. Hechos 9, 17 al 18. Estamos hablando de lo que puede ayudarnos a recuperar la vista. Amén. Hechos 9, 17 al 18. Dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres, ¿qué? La vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Amén. Necesitamos que Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo traiga una llenura a nuestra vida para abrir nuestros ojos espirituales, mis hermanos. Para que haya una verdadera visión de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién era Saulo, mis hermanos? Era un perseguidor de la iglesia. Amén. No era Pablo todavía no le cambiaban el nombre, era Saulo. Amén. Viene el Señor y dice que fue enviado, ¿verdad? Ananías de parte de Dios y entró en la casa y oró por Saulo y Saulo recobró la visión y además fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida nos va a traer llenura y nos va a traer, hermanos, visión espiritual. Necesitamos ser llenos de parte de Dios para recobrar la visión que quizás, mis hermanos, hemos perdido. Ese gozo, ese anhelo de las cosas de Dios, mis hermanos, aquellos que hemos anhelado, mis hermanos, y que por instantes
y que por momentos y que por situaciones o dificultades hemos perdido de vista, Dios quiere que lo recuperemos, mis hermanos. Si hay llenura de Dios, si hay llenura del Señor en nuestras vidas, la visión va a recuperarse, mis hermanos. Amén. Y esto, hermanos, es aplicado a la Santa Cena, a este versículo. Amén. Comer el pan. Lucas 24, 30 al 31. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces, ¿qué dice ahí? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Mira, hermano, este texto habla de los discípulos que iban a Emaús. Amén. Eran discípulos del Señor. Dice que eran discípulos. No estaba diciendo que era gente solamente que le seguía. Eran discípulos. E iban a Emaús. La Biblia no relata a qué iban, pero iban a un lugar que se llamaba Emaús. Y en el camino encontraron al maestro. Se lo estoy haciendo en paráfrasis, hermano. Amén. Encontraron al maestro. El maestro, ¿verdad? Lo invitaron a comer. Se sentaron, ¿verdad? A la mesa. Dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Hasta ese entonces, mis hermanos, no le habían reconocido que era el Señor que había resucitado. Hasta ese entonces, estos discípulos, hermanos, no sabían que era el Señor. Lo reconocieron por la forma en que Él partió el pan. Amén. Por la forma en que el Señor viene y parte el pan y se los da y lo bendice. En ese instante, los ojos de los discípulos que iban a Emaús fueron abiertos. Amén. Hermanos, hoy venimos a la Santa Cena a tomar pan. ¿Sabe qué produce el pan en nuestra vida? Una visión nueva. Que le reconozcamos siempre en nuestra vida, mis hermanos. Le decía, quizás por circunstancias difíciles le hemos perdido la visión al Señor. Nuestra vista se ha cortado. Nuestra vista, hermano, ha perdido, hermanos, el espectro de la llenura espiritual en nuestra vida. Y tenemos que entender algo, mis hermanos. Una de las razones por la cual vamos a tomar Santa Cena el día de hoy, mis hermanos, es porque el Señor ponía fuertemente en mi vida que la iglesia tiene que recuperar visión. Amén. Que la iglesia tiene que recuperar visión, ese anhelo profundo por buscar a Dios, mis hermanos. Esos hermanos discípulos abrieron los ojos hasta que comieron el pan, dice, y le reconocieron. Y le reconocieron. Comer el pan de Santa Cena, mis hermanos, nos abre los ojos espirituales. Amén. Isaías 60, quiero leerle lo que dice. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, diga sobre mí, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos alrededor y mira, todos se reúnen, vienen a ti tus hijos, vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Versículo 5, y se lo puse en rojo ahí. Entonces, ¿qué dice ahí? Lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón. En este año del deleite, regocijo es una palabra sinónima. Este año, mis hermanos, si tú logras recuperar la visión, vas a tener regocijo en tu corazón, porque sobre ti vendrá la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti, mis hermanos. ¿Cuántos quieren eso de parte de Dios? Entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará
tu corazón, mis hermanos. Amén. Y con este termino, mis hermanos, Job 42, del 1 al 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, ¿qué dice ahí? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, Job reconociendo delante de Dios que le faltaba verlo. Amén. De oídas te había oído. Mi hermano, la Biblia describe a Job como un varón justo delante de Dios. Amén. ¿Cómo es que un varón justo delante de Dios no había visto al Señor? Job no le estaba hablando con los ojos literales. La revelación que viene a Dios, o lo que le viene de Dios, hermano, es una revelación de visión espiritual. Amén. Necesitamos verle al Señor. Hermano, no basta con escuchar que hay un Dios. Amén. Hermanos, no basta con saber que hay un Dios solamente escuchándole. No, mis hermanos. Tiene que venir la revelación a nuestra vida como la que vino a Job, que le dijo, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos pueden verte. Amén. Hermanos, conocer al Señor no solamente es escuchar del Señor, conocer al Señor es poder tener una visión, una expectativa más allá de lo que ven nuestros ojos, mis hermanos. En esta tarde Dios quiere recuperar la visión para cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Dios quiere recuperar nuestra visión. Pongámonos de pie, mis hermanos.